¿cómo describirías la Unión Europea en 18 palabras? Que a veces es muy lenta, seguro, y debe ser reformada, seguro, pero que es predecible y leal. Este fragmento del discurso de Emmanuel Macron, pronunciado con unas clásicas gafas de sol de aviador, acaparó la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. No solo por la elocuencia, la presencia y los gestos seguros del presidente francés, sino porque captaba una verdad más profunda sobre la Unión Europea actual, especialmente si se compara con lo que está sucediendo en otras partes del mundo. La cumbre de Davos de este año, tradicionalmente tildada como el campamento de invierno de la élite mundial, produjo más momentos como este de lo habitual. Y por una buena razón. Con Estados Unidos buscando abiertamente de jure territorio europeo en forma de Groenlandia, la última sensación de normalidad que quedaba está desapareciendo. Comillas, todo está destinado a cambiar, a transformarse, a perecer, para que puedan nacer cosas nuevas. Ya señaló en su momento Marco Aurelio. Tras años de vacilación y resistencia gradual, ¿están acaso los líderes europeos y occidentales en general empezando por fin a aceptar y aplicar este cambio? A Ursula von der Leyen se la suele asociar con discursos que en última instancia no significan gran cosa. ¿Acaso ha sido diferente esta vez? Comillas, las crisis geopolíticas pueden y deben servir como una oportunidad para Europa. En mi opinión, el cambio radical que estamos viviendo hoy en día es una oportunidad de hecho, una necesidad para construir una nueva forma de independencia europea, afirmó la presidenta de la Comisión Europea en Davos. Y efectivamente, despojada de sus ilusiones por Donald Trump, la Unión Europea está introduciendo ahora un marco empresarial postulado desde hace tiempo, la EU Inc. Acorralada, Europa no tiene más remedio que reformarse. ¿Lo conseguirá? ¿Puede el estilo de vida europeo salvar a Europa? En su discurso, von der Leyen se centró en tres pilares: las empresas, los mercados de inversión y la energía. Comencemos por el primero. Una vez más, cedamos la palabra a la presidenta de la Comisión Europea. Comillas, el objetivo final es crear una nueva estructura empresarial verdaderamente europea. La llamaremos EU Inc., un conjunto único y sencillo de normas que se aplicará de forma homogénea en toda la Unión. ¿Qué significa esto en realidad? EU Inc. es una nueva norma jurídica paneuropea diseñada para facilitar la creación, la expansión y la financiación de empresas emergentes en toda la Unión Europea. Su objetivo es crear una 18ª forma jurídica opcional que funcione junto con las estructuras nacionales, como la sociedad limitada en Francia o la GmbH en Alemania, pero basada en un reglamento único y unificado válido en toda la Unión Europea. En la práctica, EU Inc. permitiría registrar una empresa en cualquier Estado miembro en un plazo de 48 horas, de forma totalmente online, a través de un único registro central y con normas de capital idénticas. La iniciativa se basa en varios pilares fundamentales: un estatuto jurídico común, la armonización de la escala de la Unión Europea de los planes de opciones sobre acciones para empleados y la simplificación de la financiación transfronteriza mediante documentos de inversión estandarizados y una mayor protección para los inversores minoritarios. El objetivo es eliminar la fragmentación burocrática que durante mucho tiempo ha empujado a las empresas emergentes europeas a trasladar sus estructuras jurídicas a los Estados Unidos, el llamado Delaware Flip, y hacer de Europa un mercado tan fácil de operar como lo son Estados Unidos o China. Como destacó Ursula von der Leyen, si se aplica de forma rápida y decidida, el proyecto no solo aceleraría el crecimiento de las empresas europeas, sino que también atraería capital global a la Unión Europea. La debilidad de los mercados de capitales y el acceso limitado a la financiación de las empresas emergentes han sido durante mucho tiempo algunos de los defectos estructurales más graves de la Unión Europea. Por eso, esta medida es tan importante para la innovación en el viejo continente.
Tom Henriksson, socio general de la empresa de capital riesgo OpenOcean, comentó lo siguiente sobre la iniciativa. Comillas, es difícil no emocionarse. El plan de crear una forma de empresa paneuropea totalmente digital que pueda constituir fácilmente en 2 días, si se aplica correctamente, pondrá por fin a las empresas emergentes en pie de igualdad con sus competidores extranjeros. Es difícil exagerar la importancia de esta medida. En la actualidad, adquirir empresas de otros Estados miembros o intentar llevar tu negocio más allá de las fronteras sumerge a los fundadores en un laberinto interminable de regulaciones. Las reuniones presenciales con notarios que examinan minuciosamente cada firma son lamentablemente obsoletas, especialmente cuando se imponen a empresas que dan prioridad a lo digital. Pero esta no es la única buena noticia para los inversores europeos. Von der Leyen también confirmó que Bruselas está trabajando intensamente en la unión de ahorro y la inversión. ¿Por qué esto es importante? Recordemos un fragmento de nuestro informe de diciembre. Los europeos tienen 10 billones de euros en cuentas de ahorro de bajo rendimiento, una impresionante cantidad de dinero inactivo. Los europeos son mucho menos activos en materia de inversión que los estadounidenses, y las empresas emergentes europeas tienen dificultades para obtener una financiación adecuada. Europa debe movilizar a sus propios inversores. Si los europeos alcanzaran los niveles de actividad inversora de los estadounidenses, se inyectarían al menos 350.000 millones de euros de capital fresco al año en el mercado europeo. Como explica el presidente de la Comisión, Europa necesita un mercado de capitales amplio, profundo y líquido, que atraiga a una amplia gama de inversores y reduzca el coste de la financiación para las empresas, incluida la financiación mediante capital. La integración de los mercados financieros, que abarca la negociación, la posnegociación y la gestión de activos, combinada con una supervisión más eficaz, tiene por objeto garantizar que el capital fluya hacia donde más se necesita: las empresas en expansión, las pymes, la innovación y la industria. No solemos presumir, pero es bastante revelador que estas dos reformas, EU Inc., analizada por nosotros con un nombre ligeramente diferente, y la Unión de Inversiones, aparecieran exactamente en el mismo orden entre las recomendaciones de reforma fundamentales de nuestro episodio de diciembre. La tercera prioridad inmediata identificada por Von der Leyen es la creación de un mercado energético integrado y asequible. El diagnóstico, que la energía se ha convertido en el principal cuello de botella de Europa, es correcto, pero a diferencia de las dos primeras cuestiones, esta no se puede resolver de la noche a la mañana solo con regulación. La difícil situación energética de Europa es grave porque el continente, bajo el liderazgo de Alemania, primero se hizo dependiente de los hidrocarburos rusos y luego lanzó una cruzada contra la energía nuclear. La transición hacia las energías renovables a expensas de los combustibles fósiles es acertada en cuanto a la dirección, pero con demasiada frecuencia la Unión Europea subordinó el cálculo económico a la interpretación ideológica. En otras palabras, la transición no fue ni equilibrada ni estable. Ahora estamos asistiendo a un cambio parcial en la retórica. Von der Leyen afirma que la Unión tiene la intención de promover no solo las fuentes renovables, sino también la energía nuclear. Se trata de un cambio significativo, sobre todo teniendo en cuenta que Alemania, el país natal de von der Leyen, encabezaba hasta hace poco la cruzada antinuclear. Parece que Berlín ha retrocedido en esta postura a nivel europeo, aunque Friedrich Merz también desde Davos reafirmó que no habrá vuelta a la energía nuclear en Alemania. Sin embargo, la historia sugiere que los políticos se han retractado de declaraciones mucho más firmes. Independientemente de las prioridades esbozadas, von der Leyen pide una mentalidad de urgencia. Y ahí es precisamente donde tradicionalmente reside el talón de Aquiles de Europa. A veces es lenta, sin duda, como le gusta decir a Emmanuel Macron. Por lo tanto, Europa será juzgada por sus resultados, no por sus declaraciones, aunque el diagnóstico en sí mismo y el establecimiento de prioridades merecen reconocimiento. La presidenta de la Comisión también abordó el tema más candente de las últimas semanas, la presión de Donald Trump sobre Groenlandia.
Aunque volvió a hacer hincapié en la amistad con Estados Unidos, prometió la plena solidaridad con la Unión Europea con el Reino de Dinamarca y dejó claro que su integridad territorial es innegociable. La Unión también está preparando lo que ella describió como una ola de inversiones en Groenlandia. Desde una perspectiva geográfica, Groenlandia es un puente que conecta a Europa no solo con Estados Unidos, sino también con otro amigo descubierto en la adversidad, Canadá. Emmanuel Macron puede haber dominado TikTok, X, YouTube e Instagram, pero fue el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien ganó el concurso informal al mejor discurso de Davos en 2026, que le valió una ovación en pie. Escuchemos un extracto más largo, ya que se trata de un diagnóstico excepcionalmente conciso de nuestra realidad contemporánea. Parece que cada día se nos recuerda que vivimos en una era de gran rivalidad entre potencias, que el orden basado en normas se está desvaneciendo, que los fuertes pueden hacer lo que quieren y los débiles deben sufrir lo que tienen que sufrir. Y este aforismo de Tucídides se presenta como inevitable, como la lógica natural de las relaciones internacionales que se reafirma. Y ante esta lógica existe una fuerte tendencia por parte de los países a seguir la corriente para llevarse bien, a acomodarse, a evitar problemas, a esperar que el cumplimiento les garantice la seguridad. Pues bien, esto no será así. Entonces, ¿qué opciones tenemos? En 1978, el disidente checo Václav Havel, más tarde presidente, escribió un ensayo titulado El poder de los sin poder. En él planteaba una sencilla pregunta: ¿cómo se sostenía el sistema comunista? Y su respuesta comenzaba con un vendedor de verduras. Cada mañana, este comerciante colocaba un cartel en su escaparate: «Trabajadores del mundo, uníos». Él no lo creía, nadie lo creía, pero él colocaba el cartel de todos modos para evitar problemas, para mostrar su conformidad y para llevarse bien. Y como todos los comerciantes de todas las calles hacían lo mismo, el sistema persiste, no solo a través de la violencia, sino también a través de la participación de la gente común en rituales que, en privado, saben que son falsos. Havel llamó a esto vivir en una mentira. El poder del sistema no proviene de su verdad, sino de la voluntad de todos de actuar como si fuera verdad. Y su fragilidad proviene de la misma fuente. Cuando incluso una sola persona deja de actuar, cuando el vendedor de verduras quita su cartel, la ilusión comienza a resquebrajarse. Amigos, es hora de que las empresas y los países quiten sus carteles. El llamamiento final de Carney puede entenderse de dos maneras. Como explica el primer ministro canadiense más adelante en su discurso, Canadá está quitando el cartel, reconociendo abiertamente que el antiguo orden ya no es válido, que el llamado orden basado en normas era, en cierta medida, una ficción conveniente, una historia en la que todos acordamos creer en aras del desarrollo compartido. Esta historia ha agotado ahora su formato actual. Pero el acto de Carney de quitar el cartel tiene un segundo significado, más explícitamente antiimperialista, dirigido a su vecino del sur, así como a Rusia y China. En esta interpretación, Carney está enviando un mensaje claro: si las potencias pequeñas y medianas del mundo dejan de mostrar signos de sumisión a Donald Trump, su poder de intimidación también disminuirá. La posición conjunta de la Unión Europea y Canadá sobre Groenlandia dejó este punto muy claro, aunque ciertamente no puso fin a la saga. Carney se ha convertido efectivamente en la voz de la abrumadora mayoría de países que no son ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, países que se sienten profundamente incómodos con un orden mundial que él describió como uno en el que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Un orden que, en la práctica, representa un retroceso en la cooperación internacional. Al quitar el cartel, Carney hizo un llamamiento a los estados más pequeños para que se mantuvieran unidos, al tiempo que desarrollaban sus propias capacidades autónomas, algo que casi todos los líderes mundiales afirman apoyar ahora. Sin embargo, como advirtió el propio primer ministro canadiense, un mundo de fortalezas será más pobre, más frágil y menos sostenible. Esta postura y la posición compartida por la Unión Europea y Canadá sobre Groenlandia ha acercado considerablemente a Ottawa y Europa.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, Carney vinculó naturalmente el potencial de estos dos bloques, señalando que juntos Canadá y la Unión Europea representan aproximadamente el 20% del Producto Interior Bruto mundial. Es revelador que, a pesar de la proximidad geográfica, Carney haya emparejado el peso económico de Canadá con el de Europa y no con el de Estados Unidos. Por supuesto, el posicionamiento de Canadá se debe en parte a la retórica cada vez más agresiva de Donald Trump, incluida su afición a inundar Internet con basura generada por inteligencia artificial, a veces incluso etiquetando el territorio canadiense como estadounidense. Algunos comentaristas han llegado a sugerir que Canadá debería unirse a la Unión Europea. En circunstancias normales, descartaríamos esto como pura ficción política. Pero dada la dirección que está tomando la geopolítica contemporánea, no se puede descartar nada por completo. Por ahora, Canadá mantiene un acuerdo de asociación estratégica con la Unión Europea y se ha unido al mecanismo de defensa SAFE. Una mayor cooperación no solo es probable, sino que parece inevitable. La Unión Europea también está lanzando una ofensiva en otras regiones del mundo. El controvertido acuerdo con Mercosur se ha firmado, pero no se ha ratificado y por ahora ha quedado efectivamente congelado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como resultado, el proceso se ha retrasado hasta 2 años. El acuerdo fue rechazado por Austria, Francia, Hungría, Irlanda y Polonia. Bélgica se abstuvo. El resto votó a favor. Sin embargo, el acuerdo de libre comercio con la India podría tener consecuencias mucho más importantes. Apodado la madre de todos los acuerdos, el acuerdo entre Bruselas y Nueva Delhi se está planteando como una asociación entre la potencia más importante y de más rápido crecimiento del mundo, la India, y lo que sigue siendo el mercado más grande del mundo, la Unión Europea. En conjunto, el acuerdo abarcaría casi 2.000 millones de personas, aproximadamente el 25% de la población mundial. Se espera que el acuerdo, que aún se está ultimando en el momento de redactar este artículo, reduzca los aranceles, entre otros, sobre los automóviles del 110% actual al 40% y en fases posteriores incluso al 10%. Por su parte, la India busca un acceso más fácil para sus productos farmacéuticos y textiles, en parte para compensar el impacto de los aranceles estadounidenses. Nueva Delhi también está presionando para mejorar el acceso de los profesionales y trabajadores indios a los mercados laborales europeos. Pero hay algo más que está sucediendo en Europa. Los discursos políticos son una cosa, las reformas anunciadas son otra. Los nuevos acuerdos comerciales son una tercera, pero en torno a la Unión Europea y a Europa en general se está haciendo cada vez más visible una nueva e interesante tendencia. A medida que la gente observa lo que está sucediendo en Estados Unidos, por no hablar de Rusia o China, está empezando a identificarse activamente con lo europeo, una tendencia que comentamos en nuestro episodio Occidente en guerra consigo mismo. Bruselas se está preparando para lanzar el Eurostack, que consiste en elegir soluciones de software europeas en lugar de estadounidenses. Pero esto no es todo. Están apareciendo vídeos que promocionan los productos europeos y el estilo de vida europeo, un fenómeno que a menudo se denomina Europe Maxing. Las llamadas a comprar productos Made in Europe están ganando terreno. Las predicciones sobre la presión para crear plataformas de redes sociales europeas también están empezando a materializarse. El cambio también se refleja en los datos. En 2025, el número de europeos que viajaron a Estados Unidos se redujo drásticamente. En un mundo que parece desafiar a Europa desde todos los frentes, los europeos comienzan a sentir una necesidad cada vez mayor de apoyar a lo europeo. Muchas de estas iniciativas fracasarán inevitablemente, pero si el espíritu que impulsa este cambio perdura, puede que Donald Trump haya proporcionado al proyecto europeo el catalizador más potente para un cambio en décadas. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.